Bienvenidos al webinar Conecta su palabra de Ministerios 242. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque podemos venir delante de ti, delante de tu palabra, sabiendo que tú estás entre nosotros, Señor, sabiendo que es tu Espíritu quien nos guía a toda verdad, quien nos guía hacia Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder congregarnos, de poder reunirnos alrededor de tu persona, de tu palabra, Señor. Queremos conocerte un poquito más, pero también ser avivados. Probablemente son cosas que ya hemos escuchado y que en este tiempo tú quieres avivar nuestro corazón, Señor, y que empezamos a tomar decisiones certeras para seguirte de cerca, Señor, y caminar aún de forma más cercana, Señor, cada día de nuestras vidas. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias porque les has dado los medios, les has dado el tiempo, pero sobre todo el corazón para buscarte más, Señor, para conocerte un poquito más, Señor. Bendice este tiempo, Señor, te lo rogamos en tu palabra. Háblanos a cada uno de nosotros, transfórmanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicciones, pero también la fortaleza para poder responder en obediencia y que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, que eso es lo que queremos, para que tú seas glorificado en y a través de nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, recapitulando un poco los temas que hemos visto en este webinar, todo sobre el discipulado, o yo diría casi todo sobre el discipulado. Vimos en la primera sesión la introducción, los beneficios del discipulado, y también vimos el primer punto, llamados al discipulado. Como cada uno de nosotros como creyentes somos llamados a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente de eso se trata, ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? El único requisito es ser creyente, es haber nacido de nuevo, haber nacido por el Espíritu, y entonces cada uno de nosotros como creyentes tenemos ese llamado, ¿verdad? Después vimos la semana pasada qué es un discípulo y tratamos como de definir ahí un poquito qué es un discípulo. Vimos que en términos generales es un aprendiz, pero bíblicamente hablando es todavía un poquito más profundo. Es alguien que camina de cerca con su maestro, con su Señor, en este caso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo vimos a detalle la semana pasada. Y también vimos el tercer tema, la gran comisión como un mandato, no una sugerencia, no la gran omisión, sino la gran comisión, ¿verdad? Como un mandato. También lo vimos a detalle. Y bueno, el día de hoy estaremos viendo punto 4 y punto 5. El punto 4 es: un discípulo permanece en la palabra. Y este es el cuarto punto que estaremos viendo. Un discípulo permanece en la palabra. Y como orábamos al principio, probablemente son cosas que ya hemos escuchado. No necesariamente tienen que ser cosas nuevas, ¿verdad? Sino simplemente enfatizar pues algunos puntos importantes en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Y definitivamente el permanecer en la palabra de Dios es un distintivo de un verdadero discípulo de Jesús, ¿verdad? Solo la palabra de Dios, que es la verdad, puede darnos verdadera libertad. Quisiera que me acompañaras rápidamente al Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Denme un segundo. Ok. Dice así, ¿ya estamos allí? Juan 8, 31 y 32. Dice:
Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Es muy interesante porque al parecer en este verso 31, ¿verdad? Hay una cierta fe o una creencia sobre Jesús, pero al parecer es superficial. Al parecer es simplemente intelectual, pudiera ser, pero no una fe espiritual, ¿verdad? Sobre todo el contexto, dice, algunos de los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Y entonces Jesús va mucho más profundo y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes han escuchado mi palabra, ¿verdad? Por mi palabra han creído. Realmente no sabemos hasta qué punto creyeron, ¿no? A lo mejor fue una fe superficial, repito, pero Jesús lo que les está anticipando es que si realmente permanecen en su palabra, entonces serán verdaderamente sus discípulos, ¿verdad? En este pasaje también más adelante muestra cómo algunos de los discípulos dejaron de seguir a Jesús. Por eso me atrevo a decir que parece ser en algunos de ellos una fe superficial, ¿verdad? Y es algo que tú y yo tenemos que asegurarnos de que realmente hemos creído. Me recuerda un poquito la parábola del sembrador, ¿no? Tú recuerdas cuando el sembrador sale a sembrar, la semilla es la misma, es la palabra de Dios en todos los casos, pero en algún momento se ahoga la palabra que escucharon. En algunos casos cae sobre pedregales, ¿no? Y igual, ¿no? La ahoga. De pronto los afanes o las aflicciones de la vida, al principio reciben la palabra con gozo, con expectativa, pero después van a través de las aflicciones y todo esto, van cediendo en su fe. Entonces, es bien interesante ver que no estamos llamados a una fe superficial, ni siquiera algo meramente intelectual. Claro que debemos creer con la mente, con el corazón, con todo lo que somos, pero no solo es una creencia intelectual. Tiene que bajar a nuestro corazón, ¿verdad? Claro, entra por el oído, entra por el intelecto. Si tú no entiendes el evangelio, nunca va a poder bajar al corazón, pero no debe quedarse allí. Siempre pongo este ejemplo, es como una cafetera, ¿no? Donde pones el filtro de papel y pusiste ahí el café, el grano de café, ¿no? Ya molido, y entonces empiezas a vertir el agua caliente y empieza a filtrarse. Ok, la información la mente es como ese filtro de papel, ¿no? Pero tiene que filtrarse al corazón. Y una de las señales de un verdadero discípulo y un verdadero creyente es que permanece en la palabra de Dios. Permanecer me habla, pues no es muy difícil comprender esta palabra, ¿verdad? Permanecer es permanente ahí, o sea, que está constantemente en la palabra de Dios. Esa es la característica más importante de un discípulo. No es qué tanto canta, no es ni siquiera qué tanto memoriza. Vamos a ver más adelante, la memorización es muy importante, pero no es lo único. No es qué tanto sirve en la iglesia. Muy interesante esto también. Creo definitivamente que en todas las iglesias hay personas que están sirviendo y que no necesariamente son discípulos, o incluso más allá, no necesariamente son creyentes y llevan 20 años sirviendo a Dios, 15 años, 30 años sirviendo a Dios,
y sucederá lo que Jesús mismo dijo, ¿no? En aquel día me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre servimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les responderá, realmente no les conozco. Ustedes nunca me siguieron de cerca. Ustedes, parafraseando, ¿verdad? Estuvieron en activismo, se sabían el caminito evangélico, cristiano, pero realmente a mí nunca me conocieron. Entonces, esto es algo muy importante. Antes de poder conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres, y dicho sea de paso, cuando Jesús está hablando acá en el verso 32 acerca de la verdad, está hablando de sí mismo. No está hablando de un concepto. La verdad en la Biblia no es un concepto, sino es una persona. ¿Recuerdas Juan 14:6? Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad, yo soy la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, conoceréis a mí, a Cristo, y yo les haré libres. Otra vez nos lleva a una dinámica de relación, de comunión. Por eso es que no es una serie de dogmas que tú tienes que cumplir, no es una serie de ritos religiosos que tú tienes que cumplir, ¿verdad? Sino es conocer a una persona. Lo decíamos desde la primera sesión. No estamos llamados a seguir un movimiento, a seguir una denominación, a seguir una iglesia como tal, ¿no? Ahí en el verso 32 no dice, y conocerán la iglesia fulanita de tal, y la iglesia les hará libres. No dice eso. Y conocerán ciertas reglas y dogmas teológicas y entonces la teología les hará libres. Tampoco dice eso. Aunque, ojo, la teología es muy importante. Ya hablaremos más adelante de eso. Todas estas cosas pudieran ayudar, pero realmente si tú no tienes una relación cercana y personal con el Hijo de Dios, número uno, no vas a conocer la verdad, no vas a conocer a Cristo, y número dos, no vas a ser libertado de la esclavitud de tu pecado. Eso es algo, pero la clave está en permanecer en su palabra, permanecer en su palabra. Esa es lo que nos toca a nosotros en responder. Él ya nos llamó, Él ya pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Él puso a alguien para que pudiéramos escuchar el Evangelio, pudiéramos escuchar su palabra, Romanos 10:17, ¿verdad? Él puso esa fe en nosotros para poder creer. Él hizo todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es responder. ¿Cómo? Permaneciendo en su palabra. Permaneciendo en su palabra. Conociendo al autor de la palabra, al autor, al mismo, por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? Conocer al corazón de Dios. Entonces, eso es algo muy importante. La clave es esa, permanecer en Cristo, en su palabra. Es bien interesante porque la Biblia, la misma Biblia, habla de la palabra de Dios como las mismas cosas divinas de Dios. La palabra es eterna, ¿no? La palabra sabiduría en sí misma, etcétera, etcétera. Si tú ves, es el mismo logos de Dios, ¿verdad? Jesús, la palabra encarnada. Y de eso está hablando aquí en Juan capítulo 8, ¿verdad? Permanecer en Cristo. Entonces, un discípulo permanece en la palabra, ¿verdad? Los judíos de pronto respondieron, nosotros no somos esclavos de nadie, ahí en el capítulo 8 de Juan. Y dicen por allí que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Para empezar, los judíos eran esclavos, eran gobernados por el imperio romano, ¿verdad? De inicio, en ese tiempo. No solo eso, sino que históricamente, por su rebelión en contra de Dios, precisamente por no permanecer en la palabra de Dios, tú puedes ver toda la historia del pueblo de Israel y en muchos periodos fueron esclavos,
¿no? De los egipcios, de los caldeos, de los asirios, de los sirios, de ahora del Imperio Romano, etcétera, etcétera. O sea, es demasiada soberbia lo que de pronto estos hombres judíos, ¿verdad? Dicen, nosotros no somos esclavos de nadie, ¿no? Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas, va mucho más allá y va a lo profundo del corazón. Y de pronto dice, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, ¿no? O sea, olvídate de los romanos, olvídate de los egipcios, olvídate de todos estos pueblos que te han esclavizado. Jesús va mucho más profundo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Definitivamente el pecado nos esclaviza. El pecado está latente en nosotros, incluso como creyentes. El apóstol Juan dice que todos tenemos pecado, ¿verdad? Porque si decimos que no tenemos pecado, que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios y la verdad no está en nosotros. El pecado, aún como creyentes, está latente ahí en nosotros. El apóstol Pablo también lo menciona de esa forma y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿verdad? Pero no termina ahí. Ahí Pablo en Romanos dice, más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva, ¿no?, de triunfo en triunfo, que nos lleva a la victoria por medio del Señor, por medio de su Espíritu. Y bueno, viene ahí todo este proceso de la santificación, que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con su Espíritu, con esta relación cercana con el Señor. Pero el punto es que, aún como creyentes, el pecado está ahí latente en nosotros. Por eso, tú y yo necesitamos constantemente ser limpiados, ser santificados con la verdad de su palabra, santificados con la palabra del Señor. Jesús en Juan capítulo 17, verso 17, habla acerca de esto al Padre, orando al Padre por sus discípulos, ¿verdad? Dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, por eso es que un discípulo permanece en la palabra de Dios. En este sentido no hay atajos. Si tú estás haciendo todo bien, menos permanecer en la palabra, en una comunión con el Señor, estás a lo mejor, como decíamos hace un rato, estás sirviendo, estás incluso predicando el Evangelio, estás dando un estudio bíblico, estás haciendo mil y un cosas cristianas, pero si no estás permaneciendo en comunión con el Señor, en su palabra, ¿sabes? Ahí hay algo deficiente, ¿verdad? Necesitamos ser santificados por medio de su Espíritu con su palabra. La palabra de Dios es la que nos limpia, ¿verdad? La que nos lava, la que nos purifica, nos santifica. Entonces, por eso es que el que permanece en la palabra es señal de un verdadero discípulo del Señor, ¿verdad? Un discípulo de Jesús es un hombre o una mujer de la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 3, verso 16. Seguimos ahondando en este tema tan importante, ¿no? Y quiero tomarme el tiempo suficiente para enfatizar que un discípulo permanece, un verdadero discípulo permanece en la palabra porque, como te decía, no hay atajos, no hay otros caminos más que este, ¿verdad? Colosenses 3:16, probablemente tú te lo sepas de memoria, dice así el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, es un versículo maravilloso, hermoso,
Pero la realidad es que esto, todo lo que viene en este verso 16, no sucede como por arte de magia, no sucede como por reflejo, ¿no? Ni siquiera sucede cuando tú dices así en tu corazón, ay, yo quiero que la palabra de Dios abunde en mí, ay, qué bonito versículo y lo subrayo. Realmente no se genera de esa manera, ¿verdad? Por eso es bien importante revisar siempre el contexto de cualquier versículo, el contexto inmediato, ¿verdad? Y yo quisiera que fuéramos al verso 1 de este capítulo 3 de Colosenses. Lee un poquito más arriba y quisiera leer el contexto de este verso 16, porque como te decía, este verso 16 es maravilloso, pero no va a ocurrir por arte de magia en nosotros. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que responder al Señor, ¿verdad? Y dice así, Colosenses 3, verso 1, dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, y bueno, si pues tendríamos que revisar el capítulo 2, el capítulo 1, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a revisar, pero esta semana puedes tú recordar, volver a leer el capítulo 1, capítulo 2 de Colosenses. Y entonces aquí en el verso 1 del capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, si realmente has nacido de nuevo, si realmente eres cristiano, eres cristiana, ¿no? Buscad las cosas de arriba. Eso es algo importante. Mientras estamos en esta santificación, mientras estamos permaneciendo en su palabra, el Señor va a poner en nuestro corazón una perspectiva, una cosmovisión totalmente distinta a la que veníamos, a la que, ahora sí que, como dicen por allí, a la que veníamos trabajando, ¿no? Dice, buscad las cosas de arriba. De pronto el Señor va a poner anhelos eternos y no temporales, ¿verdad? Más adelante dice ahí en el verso 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, obviamente nos pone en una situación, una perspectiva espiritual, no está hablando del cielo o terrenal, ¿no? Sino del cielo espiritual, ¿no? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, dice, sentado a la diestra de Dios. Y bueno, habría mucho que hablar acerca de esto, pero rápidamente, Cristo está sentado, esto como una imagen de su autoridad, de su poderío, ¿verdad? De su... ¿recuerdas a Filipenses 2 cómo el apóstol Pablo dice que el Padre, Dios el Padre, le exaltó hasta lo sumo al Hijo, ¿verdad? Y en este sentido, Pablo con esta palabra sentado, ¿no? Nos habla de ese poderío, de ese reinado de Jesucristo en los cielos, ¿verdad? En la tierra y debajo de la tierra, todo lo creado, Jesucristo está sentado. Es decir, Él no está afanado, Él terminó la obra que el Padre le pidió que hiciera, ¿verdad? Y la terminó con honores, con fanfarrias, con toda gloria. Y por eso es que está sentado a la diestra del Padre. Él es el único que puede tener este lugar, Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, podríamos hablar mucho más acerca de la posición que tiene Cristo, pero sigamos adelante. Verso 2. Entonces, si has realmente resucitado con Cristo, si has nacido de nuevo, verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si te das cuenta, aquí son imperativos, ¿verdad? Son cosas que debemos responder. Por eso te decía, estas cosas no se van a hacer por arte de magia, no se van a hacer por equivocación. Un día, de pronto vas a empezar a anhelar, buscar las cosas de arriba. No, tiene que ser todo intencional. Y todo comienza permaneciendo en Cristo y en su palabra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O
sea, la razón de esto es porque has muerto. ¿Recuerdas nuestro verso clave en Lucas 9, 22, 23? Ajá. Eh, eh, el decidir morir a ti mismo, ¿verdad? Porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y aquí Pablo nos lleva hacia el futuro, ¿no? En la tercera etapa del creyente, la glorificación. Esto está todavía para nosotros en el futuro, pero nos recuerda eso, ¿verdad? Ahí donde el Señor va a glorificarnos, ¿verdad? Pero antes de eso, verso 5, por eso haz morir lo terrenal en ti, ¿no? Y empieza el apóstol Pablo a ser como más específico. Obviamente no anuncia todos los pecados, pero simplemente pone una serie o una lista de pecados en las que comúnmente pudiéramos estar esclavizados, anclados, ¿verdad? Y otra vez, no es una lista, no quiere decir que si no hay un pecado ahí que no menciona Pablo en esta lista, digas, ay, pues ya me libré. No, simplemente pues es como de forma general, ¿no? Dice, haz morir, ¿no? Con mucha relación con nuestro verso clave de Lucas, ¿verdad? Haz morir, toma tu cruz cada día, ¿no? Haz morir entonces lo terrenal en ti. Y empieza en esta lista fornicación. Fornicación son relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Recuerda, Jesús lo redujo todavía más o lo describe este pecado de fornicación simplemente cuando cuando deseamos en nuestro corazón a alguien sexualmente que no es nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no? Y mientras pensamos, Jesús dice, realmente el pecado está ahí en el corazón, ¿verdad? Y solo es cuestión de oportunidad, solo es cuestión de tiempo para que se materialice la fornicación. Impureza, ¿no? Sigue hablando de este tenor, ¿verdad? Pasiones desordenadas. Bueno, estas pudieran ser muchas, de diferentes maneras, ¿verdad? Malos deseos y avaricia. Sí, malos deseos puede ser desde que le estamos deseando mal a alguien, ¿no? Por ejemplo, avaricia, pues es buscar amontonar cosas materiales, riquezas, ¿verdad? Para satisfacerte. Que por cierto, Pablo dice, eso es idolatría, ¿no? Nosotros como cristianos, creo que todos tenemos muy claro el que no adoramos imágenes, no nos postramos ante ciertos muñequitos de yeso, de madera. Eso a lo mejor lo tenemos muy claro, pero a lo mejor no tenemos muy claro el pecado de avaricia, ¿no? Y dice Pablo, eso es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivías en ellas, ¿no? Me gusta Pablo porque Pablo de pronto nos aterriza, ¿no? Y es como, a ver, no te creas tan santo, tan bueno, tan espiritual, o sea, recuerda que tú también, Dios te sacó de ahí, ¿no? Y en ese sentido a veces es bueno recordar de dónde Dios nos sacó, para, número uno, que no haya soberbia en nuestro corazón, pero también haya temor a Dios por lo que hemos llegado a hacer y poder tener ese temor santo, reverente ante el Señor, ¿verdad? Luego verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces la lista cada vez se va poniendo más
más personal, ¿no? A veces, a lo mejor como cristiano dices, bueno, yo gracias a Dios, los primeros pecados del verso 5, pues no, gracias a Dios no. Pero de pronto, verso 8, ¿no? Dices, híjole, como que ya me están raspando ahí la lámina, ¿no? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, porque muchas veces decimos, ok, ya estoy leyendo como las cosas que no debo hacer, que no debo generar o dejar que en mi corazón se alberguen, ¿no? Todos estos pecados, pero también normalmente cuando hay esta exhortación de Dios en su palabra de dejar estos pecados, también casi siempre hay esta exhortación de vístete de esto, de estas cosas de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que sí debemos perseguir como escogidos de Dios, entrañable misericordia, ser benignos, humildad, mansos, pacientes. Verso 13, soportándonos unos a otros. Esta palabra soportándonos no es como muchas veces lo entendemos de, bueno, pues te tengo que soportar, o sea, me caes bien gordo, bien gorda, pero pues ni modo, te tengo que soportar, porque no es esa palabra o esa intención. Soportar aquí es como de poner tu espalda, poner tu hombro para que alguien se apoye en ti, ¿no? En un sentido tiene que ver con discipular a otros, interesante, ¿no? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Todo este es el contexto del verso 16, ¿no? Te das cuenta cómo dices, híjole, pues me hubiera quedado ahí nada más con el verso 16, ¿no? Qué bonito, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Y tú dices, qué bonito. Ajá, pero hay varias cosas a hacer y no a hacer antes de que la palabra de Cristo realmente esté morando en nosotros, ¿verdad? Si tú no desechas estas cosas, estos pecados, si tú no le pides al Señor que Él los queme, ¿verdad? Así como diría Pablo en Romanos 12, si no te pones en el altar del sacrificio para que todas estas cosas sean quemadas, entonces la palabra de Cristo realmente no va a morar en ti. Esto de la palabra de Cristo mora en abundancia no está haciendo referencia, no solamente está haciendo referencia a que memorices la palabra, a que tengas un conocimiento claro de la palabra. No solo está hablando de eso, sino está hablando, si tú te das cuenta, de un carácter cristiano. Va mucho más de saber la Biblia, de saber y de memorizar, va mucho más allá de eso, ¿verdad? Porque alguien que se ha memorizado la Biblia, pero no está constantemente renunciando y viniendo a Cristo y dependiendo de Cristo, ¿verdad? Y vistiéndose como escogido de Dios, santo, amado, etcétera, etcétera, realmente no va a estar enseñando y exhortando en toda sabiduría a otros, no va a estar cantando con gracia en su corazón, no va a estar agradecido con el Señor, no va a estar literalmente cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Te das cuenta? Entonces, este versículo tiene que ver con todo este contexto.
Verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, bueno, siempre que veas un versículo que te llama la atención, que dices, ay, qué bonito, me gusta, ¿no? Como para ponerlo ahí en un cuadro en mi casa, está padrísimo, pero ve el contexto porque el contexto lo es todo. No podemos llegar al verso 16 si no primero empezamos en el verso 1 de este capítulo 3. ¿Te das cuenta? Y eso es permanecer en el Señor, permanecer en su palabra. Muy bien. Hay una ilustración, ¿verdad?, muy conocida que se llama la ilustración de la mano. Varios cristianos, han enseñado esto o han simplificado estas 5 cosas importantes en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, la ilustración de la mano nos muestra cómo apoderarnos de la palabra de Dios de una forma práctica, ¿verdad? De una forma operante. ¿Y cuáles son esta ilustración de la mano? Bueno, déjame darte estos datos. Algunos proponen que cerca del 5% de lo que escuchamos se nos queda. 5%. Entonces imagínate, si ahorita llevamos, no sé, 1 hora, 2 horas, si solo lo escuchas, se te queda, si bien te va, un 5%. Es interesante, ¿verdad? Un 5% más o menos. Algunos con mejor retención, mayor retención, pues a lo mejor un 6%. Si eres como yo creo que no llego ni al 5%, o sea, un 3%, ¿verdad? Ahora le echo la culpa al COVID, pero realmente aún desde antes del COVID que existiera, tenía muy mala retención, muy mala memoria. Entonces, pero a lo mucho 5% de lo que oímos, ¿verdad? Algunos proponen que el 15% de lo que leemos, ¿no? Si tú estás permaneciendo en la palabra, es importante que estés escuchando la palabra, ¿verdad? Pero por otro lado también que la estés leyendo, ¿no? Ahora, como dirían por allí, con tus propios ojos, ¿verdad? Otros dicen que cerca del 35% se te va a quedar, hablando de la palabra, si la estudias, no solo si la escuchas, si la lees, sino que profundizas un poco más y la empiezas a estudiar y empiezas a ver las palabras y empiezas a ver el contexto, un poco lo que estamos haciendo, ¿verdad? El 35% de lo que estudias se te va quedando, ¿verdad? Pero el 100% se te queda de lo que memorizas. Fíjate, es o muy cerca del 100%. Entonces, todo lo que memorizas, si tú le sumas cada una de estas 5 cosas, ¿verdad? Escuchas con fe, con expectativa, con un corazón listo, ¿verdad? Expectante de lo que Dios quiere hablarte. Bueno, pues ya por lo menos el 5% ahí tienes, ¿verdad? El 15% de lo que lees, empiezas a leer tu Biblia, pero el 35% de lo que estudias, empiezas a profundizar, empiezas a escudriñar su palabra, ¿verdad? Pero el 100% de lo que memorizas. Entonces, un consumo equilibrado de la Biblia ocurre cuando se escucha, se lee, se estudia y se memoriza la palabra de Dios. No es, escoge una de las 5. No, es 5 de 5. Porque cada una de estas cosas te va a llevar a una mejor comprensión. Vas a estar, recuerda, ahorita nuestra palabra clave, ¿no?, es permanecer, ¿verdad? Para que sean verdaderamente mis discípulos, dice Jesús ahí en Juan capítulo 8, ¿no? Permanecer. Entonces, permanecer tiene que ver con esto. Escuchar su palabra, leer su palabra
con entendimiento, obviamente, estudiarla, escudriñarla y memorizarla. 5 de 5, ¿verdad? Después, a medida de que meditamos en las Escrituras durante estas 4 actividades, el contexto bíblico toca nuestra vida de una manera mucho más personal y específica, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente y llegar a ser más como Cristo. ¿Sabes? Yo he escuchado, les platicaba en la primera sesión, Dios me ha dado la oportunidad en su gracia de discipular a muchas personas, cientos de personas, probablemente miles de personas. Y no estoy exagerando, porque por más de 20 años Dios me ha permitido discipular. Entonces, pues imagínate, haciendo cuentas, pues, pero y obviamente de todas esas cientos o miles de personas que Dios me ha permitido, pues encuentras, como dicen por allí, ¿no? En la viña del Señor, pues sabemos muchos especímenes ahí raros también, ¿no? Entonces, en un sentido, pues no es que ya me la sepa, pero pues aprendes a conocer a muchas personas y me han tocado hermanitos que de pronto me dicen, es que yo hago todo lo que me dicen. Yo estoy haciendo mi devocional, estoy buscando a Dios, estoy orando, me estoy congregando y conmigo no funciona, ¿no? Prácticamente es como el mensaje al final que me quieren dar, ¿no? O sea, algo tiene que conmigo, la palabra de Dios, hay una excepción, ¿no? Otra vez, no me lo dicen textualmente, pero eso es como entre líneas lo que de pronto me dicen. Pues yo he estado haciendo mi parte, ¿no? Pero no sé por qué sigo esclavizado a mi pecado. No sé por qué sigo en esta situación. Dios no me quiere quitar esto, ¿no? Un poco esta parte de yo ya estoy cumpliendo y Dios no está cumpliendo con su parte. Porque ahí dicen en Juan 8, el que acabamos de leer, y conocerán la verdad y la verdad les hará libres, ¿no? Y de pronto hablando y escarbando un poquito más con estas personas, pues primero veo demasiado orgullo, ¿no? Demasiado orgullo, creyendo que ellos están haciendo todo bien y que por alguna razón la palabra de Dios no está funcionando en ellos. Y mira, no ha nacido la persona con la que Dios no pueda, ¿verdad? Entonces el problema siempre, aunque no los conozca íntimamente, yo sé que el problema no está en la palabra de Dios, no está en el poder de Dios, sino está en la persona. Siempre. Cuando no hay un avance, el problema no es la palabra de Dios, ¿verdad? Y de tal forma que entonces tengo que darme a la tarea de escarbar un poquito y tratar de como, no sé, como a lo mejor un médico, ¿no? Donde te están preguntando tus síntomas y te ha pasado que de pronto pues no das toda la información al médico, ¿no? Porque ya sea por vergüenza o por, a ver, señor, ¿y se ha estado tomando el medicamento? Ah, sí. Y por dentro, bueno, pues realmente no a las horas, pero pues sí me lo he estado tomando, ¿no? Y así, no le vas ocultando cierta información, pero conforme vas platicando, te van preguntando, empiezas a ver que no están haciendo estas 5 cosas, que no están realmente permaneciendo en el Señor y en su palabra, que de pronto, ¿no? Y esto no es esto no es, ¿cómo se dice? Pedrada, ¿no? Para nada, para nadie. Pero de pronto, por ejemplo, en un discipulado como este, no están realmente profundizando, no están meditando en el texto, no están haciendo bien su tarea, ¿no? De pronto una tarea tan simple, tan sencilla como leer, ¿no? Sin distraerte, apagando el televisor probablemente o desconectándote de tu celular o dedicándole realmente un tiempo al Señor, ¿no? Orando, esperando en Dios. ¿Sabes? Y me doy cuenta que realmente no están haciendo o lo están haciendo a su forma, a su manera. Y otra vez, eso es orgullo, eso es negligencia. Y entonces, obviamente, cuando no respondemos a estas cosas, pues obviamente no puede haber un
un buen fruto de eso. Y es importante, ¿no? Seguramente puede haber más cosas, pero la ilustración de la mano nos ayuda de forma muy gráfica revisar en nuestro propio inventario espiritual si estamos permaneciendo, perseverando, por lo menos en estas 5 cosas. Entonces yo quisiera que viéramos aún a más detalle estos 5 métodos, por así decirlo, de aprender y relacionarnos con Dios a través de su palabra, ¿verdad? Ya los dijimos, el primero es oír la palabra de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos escucha la palabra de Dios? Bueno, el día de hoy tenemos muchos recursos. O sea, lo que no tenemos el día de hoy son pretextos, ¿verdad? Pretextos válidos delante de Dios, porque lo que tenemos son demasiados recursos para escuchar la palabra de Dios. O sea, el día de hoy, si tú tienes una computadora, un teléfono inteligente, es impresionante los recursos bíblicos que encuentras para escuchar la palabra. O sea, me encanta. Hay algunas páginas, algunas aplicaciones donde tú literalmente pones la Biblia hablada y puedes escuchar la Biblia. Hay incluso versiones o Biblia, ¿cómo se dice esto? Como actuada, caracterizada, no recuerdo. ¿Cuál? Dramatizada, exactamente. La Biblia dramatizada, o sea, si de pronto quieres ahí los de fondo, ¿no? Los grillos o el mar, y eso está padrísimo porque tu imaginación, ¿no? En ese sentido se puede enfocar más en el texto, o sea, lo puedes adelantar, ¿no? Puedes hacer más rápida la lectura o lo que estás escuchando de la palabra de Dios, ¿no? Pero no solo eso. El día de hoy tenemos muchos recursos a través de pastores y maestros piadosos que nos proporcionan una perspectiva del estudio bíblico, ¿verdad? Que alguien más estudió, alguien más profundizó y de pronto, pues así literal nos lo pone así en bandeja de plata, ¿no? Y el día de hoy hemos sido muy bendecidos. Lo único que tienes que hacer es escoger bien a los maestros y predicadores, ¿verdad? De sana doctrina y obviamente todo pasarlo por la palabra de Dios, pero hace tiempo atrás mi esposa y yo hemos si no todos los días, pero tratamos de que sea todos los días, escuchar una prédica, una conferencia, ¿no? Y está, por ejemplo, que somos muy fans del pastor y del ministerio del pastor Miguel Núñez, por ejemplo, ¿no? Algunos de ustedes lo conocen, y si no, necesitas conocerlo, su ministerio. Digo, yo no lo conozco personalmente, pero soy muy fan, ¿no? Y escucharlo, enseñar, predicar, es algo maravilloso. Y lo único que tienes que hacer es poner ahí, buscarlo en YouTube, buscarlo en alguna plataforma digital y escucharlo, ¿verdad? Está Sugel Michelin, ¿no? Está John MacArthur, está Paul Washer, está Joel Becky, un chorro de gente que puedes escuchar, incluso muchos de ellos en vivo, ¿no? Y es maravilloso. O sea, por eso te decía hace un rato, lo único que no tenemos son buenos pretextos ante Dios, porque Dios nos ha dado muchísimos recursos para escuchar su palabra, ¿verdad? Esto nos estimula, esto abre nuestro apetito por las escrituras. Romanos 10:17, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto es algo que otra vez nos estimula, abre nuestro apetito por las escrituras, ¿verdad? Tenemos podcast el día de hoy también de sana doctrina. Otra vez, simplemente es que los encuentres, ¿no? Tenemos enseñanzas bíblicas.
tenemos buenos libros cristianos. Aprovecha todos esos recursos, o sea, toma nota de eso. Todo eso va a aumentar no solo tu habilidad para reconocer lo que es verdadero y lo que es falso, sino, otra vez, ese apetito por las escrituras va a ser cada vez más y más grande en tu vida, ¿verdad? Entonces, profundiza en eso. Hazte pues una cierta disciplina de escuchar la palabra de Dios. Obviamente, en la iglesia donde vas, escucha lo que tus pastores están enseñando también. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Híjole, si eres privilegiado como yo lo soy, ¿no? Mis pastores, híjole, predican de una forma tan clara, tan padre, tan chida, ¿no? No sé cómo decirlo, que de verdad es todo un festín, ¿no? Es carne sólida, pero un buen corte espiritualmente hablando, y es algo maravilloso. Hace poco les mandé, creo que, una enseñanza de mi pastor, pero tenemos muchísimos recursos con eso. Pero a veces no tenemos disposición, a veces no tenemos tiempo en nuestra agenda de escuchar la palabra de Dios. Y por eso de pronto les digo a estos amigos, a estos hermanos, cuando dicen, es que conmigo no funciona, ¿no? Y empezamos a revisar tan solo estos 5 puntos, estos 5 formas de acercarnos a la palabra, ¿no? De permanecer en ella. Y oye, a ver, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la palabra de Dios? Que escuchaste una conferencia, que escuchaste una serie, ¿no? Acerca de tal tema. Y a veces es como, no, pues ya tiene como 15 días, como un mes, Entonces, claro, pues no te estás tomando el medicamento, ¿no? Que se te recetó. Entonces no esperes resultados, ¿no? Y vamos apenas con el primer punto. El segundo, leer la Biblia como tal, ¿no? Leer la Biblia por ti mismo es también algo muy importante. Cada uno de estos puntos es importante. Entonces, no es uno mejor que el otro, sino se complementan cada uno de estos. Entonces, leer, tomar tu Biblia, tomar un tiempo para leer la Biblia, también es muy importante, ¿verdad? Esto nos da un cuadro global de las Escrituras. También es la base del tiempo a solas con tu Señor, ¿verdad? Hay una bienaventuranza en Apocalipsis de nuestro Señor que dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Apocalipsis 1:3. Esto es en la versión o en la traducción NBI. Entonces, definitivamente hay gran galardón en escuchar, en leer, en hacer caso, en obedecer, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, lee tu Biblia. Claro, tienes este recurso de escuchar la Biblia, de escuchar pastores y maestros. Es bueno, pero no dejes de leer tu Biblia. Abre tu Biblia, abre tus ojos, siempre decimos, ¿verdad? Y abre su palabra, y conecta su palabra en tu corazón. Entonces es importante que leas tu Biblia, ¿verdad? Que tengas un sistema de lectura, y que vayas avanzando en toda la Biblia, ¿no? Que tengas un panorama general, constante de toda la Biblia, que estés leyendo a los profetas menores, que estés leyendo Salmos, Proverbios, que estés leyendo, no todo el mismo día, pero sí que estés como dando ahí vueltas, ¿no? Y que tengas presente cada vez más todo el consejo de Dios. Eso es bien importante. Entonces, ese es el segundo punto, leer tu Biblia. Número 3, estudia tu Biblia. No solo la leas, y leer es como tener un panorama general, ¿verdad? Pero estudiar la Biblia es mucho más profundo que simplemente leerla. El estudiar la Biblia nos lleva a la sana doctrina
pero también nos lleva a tener convicciones personales acerca de las enseñanzas importantes de las Escrituras, ¿no? Entonces, te lleva a una sana doctrina, te lleva a tener convicciones personales, y eso es muy importante. ¿Recuerdas en Hechos 17 a estos hermanos de Berea, ¿no? Que dice ahí que eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que los de Berea recibieron el mensaje de Pablo y los demás con toda avidez, y que todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les estaba enseñando. Hechos 17:11. Entonces es importante, ¿verdad? Que eso que estás escuchando de tu pastor, de tus pastores en la iglesia, pero que estás también escuchando en línea, ¿no? A estos predicadores. Digo, tú puedes tener tus predicadores favoritos, ¿no? Yo te comparto un poco de los míos, y la verdad que con esos tengo, o sea, no necesito escuchar más, ¿no? Pero pues cada quien, ahora sí que tú búscale, pero no es suficiente con eso. O sea, necesitas conocer tu Biblia y, en un sentido, no creerte todo lo que fulanito o sutanito te enseña, te dice, sino que puedas ser como los de Berea, ¿no? Con nobleza, pero también con responsabilidad de estudiar tu Biblia, profundizar en ella, escudriñarla, ¿verdad? Porque ahí encontramos la vida eterna, ahí encontramos a nuestro Señor, su voluntad, su carácter, su poder, etcétera, etcétera. Ok, oír la palabra de Dios. Número 2, leer de una forma como panorámica la palabra. Número 3, estudiar o profundizar en la Biblia, ¿verdad? Número 4, entonces, memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios nos prepara para usar la espada del Espíritu, ¿verdad? Que menciona Pablo en Efesios capítulo 6, para vencer la tentación, ¿verdad? El tener los versículos o porciones de la palabra al alcance, literalmente, no de un clic, ¿no? No de tu teléfono. Hay veces que no tienes tu teléfono, sino tenerlo al alcance de tu mente. Literalmente te puede salvar el día. Y por eso necesitas memorizar. Y de verdad, me considero una de las personas, cuando Dios repartió esto de la memoria, la buena memoria, o sea, yo no sé, algo pasó, me distraje y llegué hasta el final, ¿no? Y casi no me tocó. O sea, lo que quiero decirte es que soy una de las personas que le cuesta más trabajo memorizar. Tengo dislexia y, bueno, ya te he platicado un poco de mis problemas, ¿no? Sin embargo, de verdad he visto el poder de Dios en mí, y que Él me ayuda a memorizar porciones de la palabra grandes, algo que era imposible para mí, o que es imposible para mí en mi propia fuerza. Entonces yo sé, no importa la memoria, a lo mejor tú dices, es que ahí sí te voy a fallar, ¿no? Porque no tengo una buena memoria, porque, ¿sabes? No se trata de tener una buena memoria. Y dicho sea de paso, tenemos un podcast aquí del Ministerio 242 que grabé con un hermano en Cristo, un amigo muy querido, Benjamín, se llama Benjamín Gámez. Búscalo y hablamos de este tema de la memorización. Dios le ha llamado muy, muy claro en este tema de la importancia de memorizar las Escrituras. Y él se está memorizando, actualmente se está memorizando el Salmo 119, memorizándolo. Va como por la cuarta, quinta letra, o bueno, eso es lo último que supe. Y escucha el podcast, está muy bueno, es de mucho ánimo. Hablamos mucho de esto, que pensamos que tenemos buena o mala memoria, pero realmente no, es como un músculo y hay que ejercitarlo. Y hay que machetearle, como dicen por ahí, ¿no? Hay que darle, porque obviamente fácil no es, pero no es imposible. Y cuando tú estás perseverando con tanta intención de estar memorizando,
Sabes, muchas cosas alrededor suceden y no me quiero ver muy místico ni nada de esto, pero es simplemente por lógica. Cuando tú estás memorizando, estás en comunión con el Señor, estás orando, ¿verdad? Estás meditando en el texto, en la porción bíblica. Estás, probablemente tu familia alrededor está escuchándote. En un sentido, tú estás cambiando el ambiente de tu hogar, ¿no? O si vas en el carro y estás memorizando, muchas cosas están cambiando a tu alrededor. Entonces, si de pronto tú dices, es que nunca he memorizado, a lo mejor llevo, no sé, 10 años, 20 años de cristiano y realmente Juan 3:16 medio, ¿no? Mi versión medio me lo sé. ¿Sabes? No te preocupes, comienza con este discipulado de navegantes, donde son garantías, son versículos pequeñitos y vas memorizando, ¿no? Lo importante es comenzar. Y después vas a memorizar porciones ya más grandes, capítulos o incluso libros enteros, ¿no? Y así. Entonces, la memorización es importante. Otra vez, cuando de pronto le pregunto a estos hermanos, estos amigos que piensan que en ellos, ¿no?, algo no está funcionando de la palabra de Dios, vamos a les pregunto este punto y realmente veo que no están memorizando, ¿no?, que no se están discipulando, que no están con otros creyentes creciendo en el conocimiento del Señor, en la palabra. Te das cuenta que realmente no están escuchando la palabra, que no están leyendo, que no están, ¿no? Entonces, por eso Jesús dice, los que permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Y cualquier cosa, cualquier pecado que estés esclavizado, al conocer la verdad, la verdad, te hará libre. Entonces, cuando me dicen es que yo no puedo, es que no sé por qué, digo, pues es porque no te estás tomando la medicina. Simplemente es eso, ¿no? Cuando tú empieces a tomar en serio tu vida espiritual, Dios va a empezar a quitar esas adicciones que tienes. Y obviamente esto es algo constante, ¿verdad? No es que de pronto empiezas a hacerlo y ya todo se te va, no, es algo que ya lo vimos, el pecado en nosotros está ahí latente. Y si tú te descuidas por un momento, puedes haber tenido victoria durante mucho tiempo y te descuidas y vas a caer, ¿verdad? Entonces, la idea es no descuidarse. Entonces, necesitamos, por medio de la memorización, nos ayuda a estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Dice el Salmo 119:11, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Dice también, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandamientos, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, ¿no? Del verso 9 al verso 11 del Salmo 119. Entonces, es importante la memorización y no hay edad para eso, ¿eh? Déjame platicarte, yo tuve un discipulado en la Ciudad de México. De hecho, creo que probablemente Arturito se va a acordar, un hermano que se llama Jaime, no sé si todavía viva, la verdad, le perdí la pista. Tenía como 70 y tantos años, ¿no? Era el más grande de edad de todos. Y era, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Arturito? Impresionante. Sí. ¿Sabes si todavía vive? No, ok. Sí, pero era. Sí. Ay, a ver si después me lo mandas. Sí, sí, sí. Pero de verdad, era impresionante, como Arturito dice. O sea, Dios le da una capacidad, pero no solo es como, ay, Dios le dio ese don. No, Dios nos dio el don a todos. Solo que unos lo ejercitan y otros no lo ejercitamos. Esa es la gran diferencia. Entonces, la verdad es que si tú me dices, tengo 90 y tantos años,
yo sé que puedes memorizar, ¿no? Oye, pero a mí ya me dio COVID 3, 4 veces y yo sé, sí afecta, la verdad es que sí afecta. Pero aún así, puedes memorizar. Entonces, probablemente, no sé si a lo mejor como mi amigo, Benja, ¿no? Pero sé que sí puedes memorizar, ¿no? Entonces, otra vez, comienza con poco a poco, ¿no? Comienza poco a poco. O sea, a lo mejor ahorita, pues bien animado, probablemente no vas a comenzar con el Salmo 119. Mi amigo Benja comenzó con otros salmos, ¿no? Creo que el 82 y así, salmos más pequeños, que también está impresionante de cualquier forma, pero y ya el día de hoy se está memorizando el Salmo 119. Pero el punto es comenzar a hacerlo, ¿verdad? Y todo lo que implica alrededor. Entonces, y número 5, creo que por ahí alguien tiene prendido su micrófono. Creo que es Fede, ¿eh? Bueno, el número 5 entonces, la meditación. Este punto también es bien importante. Meditar realza la efectividad de los otros 4 métodos de la asimilización de las escrituras. Dice, es solamente a través de la meditación en la palabra de Dios, que significa meditar, bueno, significa que estás pensando en su significado, pero también estás pensando en su aplicación a tu propia vida para ponerla por obra, ¿verdad? A través de la meditación vas a descubrir el poder transformador en tu vida. Como el Salmo 1, ¿verdad? El que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche, serán como árboles plantados a la orilla de un río que siempre da su fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan, no se caen, y todo lo que hacen prosperará. ¿Recuerdas el Salmo 1? Meditar en su palabra de día y de noche. Esto de meditar no es como de pronto los orientales, ¿no? Que es poner tu mente en blanco. La Biblia, en el lenguaje hebreo incluso, no tiene esa connotación de poner tu mente en blanco, ¿no? Es todo lo contrario. Es poner tu mente en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios estar meditando. Es como esta parte de estar masticando, ¿no? La idea que estás leyendo en la palabra de Dios es estar como las vacas, ¿no? Los bovinos que rumean, ¿no? Que están masticando y que de pronto incluso se tragan, ¿no? Esa hierba y luego la sacan otra vez, ¿no? Y yo espero que no esté cenando nada ahorita y lo vuelven a comer, ¿no? Es esa dinámica de meditar en la palabra de Dios. Estás masticando la idea, estás pensando, ok, ¿qué debo hacer? ¿Qué plan debo hacer, ¿no? En este sentido, ¿qué me va a ayudar para lograr esto que Dios me está pidiendo, que Dios me está mostrando, etcétera, ¿no? Es estar meditando en eso, es incluso compartirlo con alguien ahí en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos, con algún vecino, con algún hermano, ¿no? Eso es meditar en la palabra de Dios. Entonces, si te das cuenta, 5 cosas que parecen muy sencillas y realmente son sencillas, pero si te das cuenta no es tiempo microondas. O sea, no necesariamente será en 3 minutos, 5 minutos. O sea, de hecho no. Necesitas dedicarle un tiempo para cada cosa, necesitas agendarlo en tu día a día, ¿verdad? Si de pronto alguna cosa no puedes hacer en el día, de las 5, pues por lo menos haz 2 o 3, ¿no? A lo mejor no las 5 las pudiste hacer, pero y al otro día a lo mejor solo pudiste hacer una, pero bueno, haz una, ¿no? Pero estás allí. La verdad es que muchos de nosotros a veces no hacemos ni una.
Pasan los días, pasan las semanas y a veces no hacemos ni una, ¿no? Entonces es importante porque, otra vez, los que permanecen en el Señor y en su palabra serán verdaderamente discípulos del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, ok. Vamos con el siguiente punto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Demasiada información? ¿Paramos? ¿Seguimos? Seguimos. Ok. Ok. Algunos me están haciendo ahí señas. Yo quiero pensar que es de seguir, ¿no? No es de que a lo mejor ya están. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, el siguiente punto. Siguiente punto. La importancia del discipulado. Fíjate que no es casualidad que la palabra discípulo aparezca en el Nuevo Testamento alrededor de 260 ocasiones. Obviamente depende mucho de la traducción que estés leyendo, pero alrededor de 260 ocasiones en el Nuevo Testamento aparece en tu Biblia la palabra discípulo. ¿Quieres saber cuántas veces aparece la palabra cristianos? Una sola ocasión. ¿Quieres saber cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra creyentes? 11 ocasiones, ¿no? En el Antiguo Testamento, una sola vez, en Isaías, encontramos la palabra discípulo. Pero lo que quiero que veamos es que el énfasis, sobre todo en el Nuevo Testamento, no está en creyentes, ni siquiera en cristianos, sino en este término discípulo. Discípulo. Es demasiado el énfasis. 260 ocasiones la palabra discípulo, la palabra cristianos una sola vez y la palabra creyentes 11 ocasiones. O sea, no hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta que el énfasis en el Nuevo Testamento está en ser discípulos. El llamado es a ser discípulos. Y esto es algo muy importante, porque la tarea de la iglesia local, no debiera ser hacer creyentes o cristianos, sino más bien discípulos. ¿Te das cuenta? Obviamente, ya lo hemos visto, todo discípulo es un creyente, todo discípulo es cristiano, es un cristiano. Pero el ser cristiano, el ser un creyente, ese es solo el inicio. El llamado central es ir en pos de Él y ser así su discípulo. Ese es el énfasis que el Nuevo Testamento nos despliega de una forma contundente, 260 ocasiones. ¿Te das cuenta? El propósito como iglesia es llevarlos a la madurez. Y esto lo venimos hablando desde la primera sesión. Jesús no murió por nosotros solo para librarnos del infierno eterno, sino Él murió por nosotros, nos rescató para que le conozcamos, para que le disfrutemos, ¿verdad? Para que llevemos mucho fruto, como lo vimos en Juan capítulo 15, y glorifiquemos así al Padre Celestial. ¿Te das cuenta? O sea, algunos creyentes tienen esta mentalidad de, no, mijo, yo con que ya, hice la oración y con que ya cuando me muera entre al cielo, aunque sea de panzazo, ¿no? Y entre al cielo, ya con eso me conformo. No estás hecho para eso. Estás hecho para mucho más. El Señor te salvó no para que pases de panzazo al cielo, sino para que le conozcas profundamente, para que al conocerles seas transformado por su poder, por su espíritu, para que junto con otros que están siendo transformados como tú, puedas llevar mucho fruto y glorifiques así al Padre.
¿Te das cuenta? Fuiste hecho para mucho más que simplemente librarte del infierno. Es bien importante esto porque, y déjame platicarte rápidamente, en mi propia experiencia, no hace mucho estuve colaborando en una iglesia eh, y el pastor principal, el pastor, hacía mucho énfasis en prediquen el evangelio, ¿no? Traigan gente nueva a la iglesia. Y ese era su énfasis. Como tratando de descifrar un poco, nos dimos cuenta algunos que el énfasis era, lo que quería era llenar un espacio, lo que quería era llenar sillas, ¿no? Que la gente estuviera llegando a todos los eventos que la iglesia ofrecía, ¿verdad? Ya sea matrimonios, ya sea discipulados, ya sea... Pero realmente el enfoque era llenar. Y en este sentido, incluso llegó hasta querernos presionar para nosotros traer gente, ¿no? A la iglesia, cuando de pronto es como, o sea, yo leo en mi Biblia, ¿no? Y por ejemplo, en los primeros capítulos de Hechos, yo veo que el Señor es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos y no algunos de nosotros como servidores, ¿verdad? O sea, ¿quién puede atraer a Dios a las personas si no es el Espíritu de Dios? Y claro, estamos llamados a predicar el Evangelio. Eso es algo que claro, ya lo vimos en la Gran Comisión. Pero el fin no es llenar una iglesia, no es llenar las iglesias locales, no es llenar los ministerios de estos pastores. Eso no es la Gran Comisión. La Gran Comisión, como lo hemos visto, el propósito es llevarlos a la madurez en Cristo. Es enseñarles, como Jesús dijo, enseñarles todas las cosas que yo les he mandado, ¿verdad? Es llevarlos literalmente como de la mano a que conozcan a Cristo. El énfasis de la Gran Comisión está en el discipulado, no en el evangelismo. Claro, para que alguien pueda ser un discípulo, tiene que creer, definitivamente, pero no te quedas allí. O sea, si alguien viene a la iglesia y cree, sabes, ese es el primer paso. O sea, tienes que seguir. O sea, el propósito es llevarlos a la madurez en Cristo. ¿Te das cuenta? El propósito es que ellos puedan llevar mucho fruto para la gloria del Padre. Un discípulo es alguien que aprende de su Señor con el fin de obedecerle. Entonces, el énfasis de la Gran Comisión, otra vez, chicos, no está en el evangelismo, sino en el discipulado. Si tú no discipulas, también lo decíamos, creo que la semana pasada, si tú no estás, si Dios te ha llamado al ministerio, a lo mejor alguno de ustedes es pastor o Dios lo está llamando para pastorear, o si no estás enfocado en el discipulado, ¿no? Y simplemente quieres llenar tu iglesia, sabes, estás pecando contra Dios, estás totalmente desenfocado. Porque la Gran Comisión es llevar a la gente a que conozca de Cristo, que permanezca en Cristo, y eso implica ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es algo claro. Las dos piernas son importantes, ¿verdad? El evangelismo tiene su lugar, pero no terminas allí. Tienes que prepararles, tienes que acercarles a Cristo, tienes que, en un sentido, y decíamos la semana pasada eso, o sea, una iglesia que no está discipulando a los pocos o muchos que estén allí, está perdiendo el tiempo, está desenfocada, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Es muy interesante que, a pesar de que ya vimos que en el Nuevo Testamento el énfasis, no se diga en el libro de los Hechos, el énfasis es el discipulado, ¿verdad? Y ya estaremos viendo en el último punto, discipulado, la manera de Dios para extender su reino, ¿verdad? La forma de extender el reino de Dios es a través del discipulado, es a través de los discípulos de Jesús. De hecho, la Gran Comisión, Jesús se la encomienda a sus discípulos. No se la encomienda en general a los creyentes,
sino a sus discípulos. Y los apóstoles, a su vez, a sus discípulos, y estos, a su vez, a más discípulos, hasta que llegó a nosotros en el año 2024, ¿no? O cuando el Señor te alcanzó a ti. Entonces, si te das cuenta, el énfasis de toda iglesia local debiera ser esa. Hoy día muchos se dicen ser cristianos, y por más que buscas los rasgos de Cristo en sus vidas, por más que buscas fruto, de pronto no encuentras estos rasgos, este fruto, ¿verdad? Pero, ¿sabes? En la iglesia del primer siglo no era así. En la iglesia primitiva, en ese tiempo, claramente podías ver quién era y quién no era un discípulo de Jesús. El identificarse como cristiano en esos tiempos era algo muy peligroso. Si tú eras judío y de pronto el Señor se revelaba a tu corazón, a tu vida, te daba fe para creer en el Evangelio y arrepentirte de tus pecados, y tú eras judío, o sea, literalmente había pudiéramos decir, te aplicaban la ley del hielo, ¿no? La sociedad, los rabís te expulsaban de la sinagoga. Recuerdas que como en ese tiempo, como judío, todo se relacionaba, todo lo social se relacionaba a través de la religión, a través de la sinagoga, a través de los rabís, etc. Toda la vida social, religiosa, se encontraba allí. Entonces, una vez que tú te identificabas como de Cristo, lo primero que hacían era expulsarte de esa comunión. O sea, te hacían el fuchi. O sea, de pronto te dejaban de hablar, ¿no? Te dejaban de invitar en el WhatsApp, te dejaban a tus hijos los expulsaban de la educación, ¿no? Te quitaban incluso el trabajo. Muchas veces hasta a la cárcel podías llegar simplemente porque te identificaste como cristiano. Ahora, si tú no eras judío, también era muy complicado, porque por un lado ni los judíos te aceptaban, porque no eras parte de ellos, ¿verdad? Pero tampoco el resto de los gentiles tampoco te aceptaban, porque ellos eran paganos abiertamente. Entonces ya no entrabas en sus relaciones sociales y todas estas cosas, ¿verdad? Muchos llegaron, tú lo sabes, a perder su vida por causa de Cristo. Hoy parece estar de moda llamarse cristiano, ¿verdad? El día de hoy, en muchas iglesias, existe un cristianismo light, un cristianismo a tu medida, donde se enfocan en hacer reuniones para entretener a la gente, por medio de multimedia, por medio de música, por medio de un sermón emocional, ¿no? Con tintes psicológicos, motivacionales, etcétera, etcétera, pero menos bíblico, ¿no? Y un cristianismo light, un cristianismo donde vas a las reuniones y gritas lo más fuerte y cantas, ¿no? A todo pulmón, y hay un emocionalismo dentro de las reuniones impresionante, donde incluso te atenúan, ¿no? La iluminación, todas estas cosas, para que se haga un ambiente, ¿no? Y juegan con tus emociones y todas estas cosas. Y mensajes motivacionales y que no confrontan con el evangelio a las personas, donde no solo eso, algunas iglesias donde se dice predicar verso a verso la Biblia, realmente se encierran en cuatro paredes, ¿no? Realmente hay clubes, no expuestos literalmente, pero sabemos que hay personas ahí que se juntan simplemente a socializar, ¿no? Que no pasa gran cosa, que cuando hay pecado no hay disciplina, cuando hay pecado no hay exhortación, no hay y todo este tipo de cosas. Eso es lo que el día de hoy estamos viviendo en un cristianismo light, un cristianismo a tu medida. ¿Sabes? En la iglesia del primer siglo, el ser cristiano involucraba compromiso total con Jesús y con el evangelio.
¿no? Pedro llegó a decirle al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? El día de hoy, muchos cristianos o que se dicen cristianos no pudieran decir esto que dijo Pedro. Señor, nosotros te hemos seguido y lo hemos dejado todo. No podrían decir eso, porque no pueden ni siquiera dejar, ¿no? Su comodidad, no pueden dejar su seguridad económica, no pueden dejar muchas cosas, no pueden dejar muchas cosas, ¿no? ¿Sabes? El día de hoy es muy diferente el cristianismo, hablando de forma general. En la mayoría de estos ámbitos evangélicos no hay compromiso con el evangelio, no hay compromiso con el Señor. ¿Sabes? Si algo me incomoda, simplemente renuncio, ¿no? Aunque sepamos que es importante lo que Dios nos está pidiendo, simplemente lo posponemos. Muchas veces no estamos dispuestos ni al compromiso ni al esfuerzo permanente. Pero déjame decirte que no existe el discipulado a corto plazo. Simplemente no existe el discipulado a corto plazo. Hablábamos hace un rato, ¿no? De estos 5 medios de gracia que Dios nos da: memorizar, meditar en su palabra, escuchar, estudiar, leer. ¿Sabes? No hay atajos para eso. O sea, sí, el mundo el día de hoy es muy rápido y tienes la información literalmente en la palma de tu mano y cada vez están haciendo más tecnología, ¿no? Y los lentes y al rato todo va a ser literalmente virtual y la inteligencia artificial. Sí, todo eso puede estar avanzando demasiado rápido, pero sabes, Dios no ha cambiado. Para que puedas ser transformado por Él necesitas dedicar tiempo al Señor, necesitas abrir tu Biblia. Necesitas escuchar con un corazón no a prisas, sino con un corazón no afanado, con un corazón dispuesto, ¿verdad? Por eso yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque también lo decía la primera sesión, podríamos estar haciendo 1000 cosas ahorita, ¿no? Pero sabes, el Señor ha puesto esto en nuestro corazón y es algo que arde en nuestro corazón, ¿verdad? Tener comunión entre nosotros, el recordar las cosas que Dios nos ha enseñado. O sea, yo espero que nada de lo que yo te esté diciendo para ti sea nuevo y diga, no, Genaro, quién sabe qué rollo se trae, ¿no? No, eso es algo que hemos escuchado. Si tienes más de un año de cristiano, es algo que has escuchado, es algo que está en tu Biblia, ¿no? O sea, no nos estamos inventando nada. Pero a veces es necesario recordar estas cosas, ¿no? Pero no existe un discipulado a corto plazo. Juan capítulo 6, apunta esta cita, Juan capítulo 6, verso 66. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué increíble esto, ¿verdad? Es decir, no se puede creer que incluso Lucas menciona como discípulos. Pero por eso yo creo que Jesús en Juan 8, que leímos al principio, dice, verdaderamente serán mis discípulos. O sea, Jesús sabe que hay discípulos piratas, ¿no? Que hay discípulos chafas, que hay discípulos superficiales. Se dicen ser discípulos, pero realmente, verdaderamente no lo son. Y estos no lo eran. Por eso volvieron atrás. Y no solo volvieron atrás, sino ya no andaban con él. Cuando se dieron cuenta que Jesús ya no les iba a multiplicar el alimento, ya no les iba a cumplir sus caprichos, ya no les iba a hacer sus milagritos. Cuando se dieron cuenta de eso, entonces volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Se buscan hombres y mujeres que quieran ir en pos de Él. ¿Te das cuenta? Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Un discípulo, verdaderamente un discípulo de Jesús, es alguien que adora al Padre en espíritu y en verdad. Ahora recuerda que nuestro discipulado nunca termina. Siempre habrá que conocer más profundamente el corazón, el carácter, los atributos de nuestro Dios. Siempre habrá algo que transformar en nuestras vidas. Así que
este es un viaje largo, ¿verdad? Relájate, disfruta del viaje. No sé si te ha pasado, hay gente que le encanta viajar en avión, por ejemplo. Y a mí no me encanta tanto, pero llega un punto en que tengo que relajarme, o sea, tengo que autoterapiarme y decir, ok, y eso que no he viajado así, no sé, 15 horas o 20 horas, no, no me imagino cuando tenga que hacer un viaje así, pero a veces tengo que autoterapiarme y decir, a ver, Genaro, o sea, disfruta del viaje, hay cosas padres en el viaje, no todo está horrible. Y un poco lo pienso en esto, ¿no? El ser discípulo de Jesús es fascinante. Así que relájate y disfruta del viaje, porque no es algo que dices, ok, ya cursé Navegantes, ya cursé un instituto bíblico, ya cursé un seminario bíblico y ya estoy listo y ya nunca más. No, hasta el último suspiro que tengamos en esta tierra, seguiremos siendo discípulos y seguiremos aprendiendo de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, tú puedes ver incluso a los discípulos, a los apóstoles del Señor. Hay algunos momentos en los que también bajaron la guardia. A un Pedro, por ejemplo, incluso ya después de la resurrección, siendo ya Pedro, ¿no? Y el mismo Pablo en Hechos de pronto nos muestra ahí cuando se deprime y el Señor mismo tiene que fortalecerle, tiene que aparecerse, que fueron contadas las ocasiones que el Señor hizo con Pablo esto, ¿no? Y de pronto todos a veces pues se nos acaba la pila, ¿no? A veces sucede algo en nuestras vidas, nos descuidamos, ¿verdad? Y tropezamos, y es parte también de nuestro discipulado. Pero, ¿sabes? Necesitamos permanecer. Hay un proverbio que me encanta que dice, el justo caerá 7 veces y volverá a levantarse. Entonces, en un sentido, no importa las veces que caigamos, importa más bien cuántas veces te has levantado, que sean muchas más de las que has caído. Porque el Señor está listo ahí para tomarte y para restaurarte otra vez, ¿verdad? El permanecer en Él. Entonces, incluso si has fallado vilmente al Señor, ¿sabes? El día de hoy hay gracia para ti en Cristo. Pedro falló vilmente a su Señor. Prácticamente Pedro hizo algo muy parecido a lo que hizo Judas Iscariote. O sea, porque entre vender y negar a su Señor, realmente si lo piensas bien no hay mucha diferencia. Sin embargo, Jesús, después de resucitar, Jesús no solo perdona a Pedro. Me encanta, en Juan capítulo 21, me encanta ese capítulo porque pudiéramos vernos reflejados muchos de nosotros, ¿verdad? Jesús no solo perdona a Pedro, le prepara el desayuno ahí a la orilla de la playa, sino que aparte afirma su llamado que le había hecho. ¿Recuerdas? Vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Pero aparte le suma una función más a Pedro en su llamado. No solo serás pescador de hombres, Pedro, también apacienta a mis corderos. Cuida a mi rebaño. O sea, es impresionante. Después de lo que Pedro acaba de hacer. Pero Pedro está arrepentido. Vemos a un Pedro totalmente distinto a Judas Iscariote. ¿Sabes? El Señor busca nuestro arrepentimiento cuando nos equivocamos. Y Él está listo para perdonarte. Dice su palabra que Él es amplio en perdonar, que es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso decía, si le has fallado vilmente, hoy hay gracia para ti en Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete, ruega al Señor, aférrate al Señor. Y yo sé que el Señor tiene para ti, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
¿Te das cuenta? O sea, te decía, yo lo he experimentado en ese sentido. Le he fallado vilmente. No solo una, dos, o sea, ya es incontables. Ya perdí la cuenta. Pero el Señor ha sido fiel a su palabra, ¿no? Siempre encontraremos perdón y gracia cuando con humildad venimos ante Él y nos arrepentimos. Entonces, la importancia del discipulado, ¿verdad? Muy bien. Me gustaría terminar orando. ¿Y por qué no le damos gracias a Dios por su perdón, por haberse revelado en nuestras vidas, por llamarnos a ser sus discípulos? ¿Me acompañas? Señor, gracias por este tiempo en tu palabra, Dios. Gracias por tu amor, por tanto amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque no depende de nuestra fidelidad el ser tus discípulos, depende de tu fidelidad, depende de tu gracia, depende de tu perdón, Señor. Señor, todos te hemos fallado. Y en eso podemos identificarnos con Pedro, Señor. Te hemos negado de múltiples maneras, Señor. Incluso hemos, como Judas, te hemos vendido a la menor provocación, a la menor tentación. Señor, te hemos vendido en muchos sentidos, Padre. Hemos pecado contra ti. Pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y apelamos a tu gracia, apelamos a tu carácter, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Señor, queremos no solo sabernos privilegiados de ser llamados a tener comunión contigo, sino realmente hacerlo día con día, Señor. Queremos poner en práctica, Señor, estos 5 elementos: la ilustración de la mano, la meditación en tu palabra, Señor, en lo que tú nos hablas a través de tu palabra de forma cercana, personal. Queremos leer con pasión, con expectativa tu palabra, Señor. Queremos profundizar y estudiar, escudriñar, porque ahí se encuentra la vida eterna, el conocerte a ti, Señor. Señor, pero también queremos guardarla en nuestro corazón y adorarte con toda nuestra mente, Señor, porque es digno que nuestra mente, Señor, se encuentre cabida a tu palabra, Señor. Señor, pero también queremos escuchar tu palabra una y otra vez y permanecer en ti, Señor, y ser verdaderamente tus discípulos y llevar mucho fruto para tu gloria, Dios. Señor, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a ser fieles a este llamado, Señor. Reconocemos que somos infieles. Capacítanos, fortalécenos, Señor, para llevar a cabo este llamado que tú tienes para nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos esta noche, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.